Muy buenas bandita, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, pues toca ya subir el primer vídeo después de mi regreso, no sin antes ofrecer una disculpa por haber abandonado el canal por tanto tiempo. Admito que entre falta de seriedad mía y factores de la vida, el canal terminó quedando desatendido. Espero que si esta computadora me lo permite, mi regreso ya sea definitivo, pues tengo muchas ideas para contenido nuevo, así como muchas ganas de volver. Ya cállese meco, al chile nadie le preguntó. Tú nunca vas a dejar de joder, gato de mierda, ¿verdad? En fin, empecemos el vídeo. El día de hoy les traigo un tema muy pero que muy interesante, al cual yo le tenía más ganas que a una señora de 40 años recién divorciada. El iceberg de las ideologías, uno de mis temas favoritos a estudiar, tomando en cuenta que yo siempre he sido un aficionado de la historia, el tema de las ideologías me apasiona mucho. Antes que nada, vamos a entrar en contexto, y para eso, voy a definir lo que es una ideología. El diccionario de la Real Academia Española define una ideología como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. En palabras más simples, una ideología es una serie de ideales que buscan dictar el pensamiento, comportamiento, y demás aspectos dentro de una sociedad. Por ejemplo, si la economía de un país debe ser regulada por el mismo mercado, o a través de la intervención del Estado, es decir, el gobierno. O por ejemplo, que si una sociedad debe aceptar el matrimonio homosexual o no. Y un largo etcétera. No te preocupes si no has entendido del todo, este concepto puede ser muy ambiguo y complejo si no estás muy interesado o interesada en las ciencias sociales, pero conforme vaya avanzando el vídeo y vaya explicando las diferentes ideologías, confío en que entenderás mejor lo que es. Así que, sin más introducciones, empecemos. Al fin cabrón, ya era hora. Casi me quedo dormido con tu explicación toda ñoña. Silencio gato o te dejo sin comer el resto de la semana. Más que una ideología, podemos definir a la democracia como un sistema de gobierno en el que los gobernantes, líderes, o representantes son elegidos por la población o el pueblo, a través de alguna herramienta de participación, como lo es el voto. Se trata de un conjunto de ideas que promueve la utilización de la maquinaria del Estado para promover y preservar los valores, creencias, y tradiciones. El liberalismo moderno es una corriente que tomó fuerza en Estados Unidos a principios del siglo XX y que busca implementar reformas progresistas sin eliminar la forma de gobierno ya establecida. Entre algunos de los logros más importantes que fueron posibles gracias a estas políticas fueron los derechos de la mujer, la legalización del matrimonio homosexual, los derechos de las personas de color, la garantía de derechos humanos, y el acceso a servicios públicos como la sanidad o la educación gratuitas. Una de las ideologías más conocidas y al mismo tiempo más incomprendidas. El comunismo es un estado a alcanzar. El comunismo propone un cambio radical en la sociedad, en la que los medios de producción pasan bajo administración del Estado, la propiedad privada no existe el dinero, se suprimen las clases sociales, y no hay un mercado. El socialismo es la ideología de izquierda por excelencia y la base de la mayoría de ideologías izquierdistas modernas. Promueve la colectivización de los medios de producción y las empresas, pasando de ser entes privados a ser entes administrados por los obreros. El nacionalismo es una ideología generalmente relacionada con el lado derecho del espectro político, que promueve la creación de un Estado fuerte que sirva y proteja los intereses de una nación en específico, como lo son seguridad y soberanía. Aquí es importante aclarar que nación y Estado no son lo mismo. Una nación es un grupo de personas que comparten una identidad en común, lo cual engloba tradiciones, origen, idioma, religión, etc., mientras que un Estado es simplemente lo que conocemos como un país. El nacionalsocialismo, también conocido como nazismo, es una ideología de ultraderecha inspirada en el fascismo fundada y promovida por Adolf Hitler, mejor conocido como el pintor austríaco de bigote gracioso. Entre los pilares fundamentales del nazismo se encuentran un fuerte militarismo, el racismo, el supremacismo blanco, el nacionalismo alemán, el pangermanismo, el antisemitismo, el antimarxismo, la homofobia, un fuerte rechazo a los gitanos, etc. La contraparte del socialismo. El capitalismo es un sistema que implementa una economía de mercado, en la que existe la propiedad privada y el mercado se regula solo. Es decir, que los precios de los bienes se van acoplando de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda.
Los productos altamente demandados pero con baja oferta tienen precios altos, los productos con alta oferta pero baja demanda tienen precios bajos, y un sinfín de otras variables. El monarquismo es una ideología que favorece la conservación de una monarquía. La monarquía es una forma de gobierno en la que, valga la redundancia, un monarca está al mando de por vida o hasta que éste decida retirarse del puesto. Como ejemplos tenemos a los reyes o reinas, los emperadores, los kaiseres, o los zares. El fascismo es una ideología ultranacionalista que instala un régimen autoritario y una fuerte represión contra los partidos y políticos de oposición, especialmente aquellos de ideales marxistas. Se le caracteriza también por un carácter antidemocrático, dictatorial, militarista, unipartidista, y en muchas ocasiones promueve también el culto a la personalidad. El populismo más que una ideología, yo lo definiría como una herramienta. El populismo consiste en el uso de discursos apasionantes que tienen como objetivo llegar a las masas y este puede ser aplicado tanto en movimientos de izquierda como de derecha. Además, el populismo generalmente se caracteriza por utilizar la famosa narrativa del pueblo siendo víctima de algún tipo de ente antagónico en las élites. Ejemplo. En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre intentó llegar a los sectores pobres y de clase media baja de la población mexicana con su famoso discurso de la mafia del poder, del PRIAN, o de cómo el neoliberalismo le había dado en la madre a México. Este sería un ejemplo de populismo de izquierda. Un ejemplo de populismo de derecha sería el discurso de Javier Milei en Argentina, quien dice cómo el peronismo, los Kirchner, y en general el socialismo y los políticos de izquierda han sido los causantes de la debacle económica argentina. Ambos discursos, a pesar de estar en lados contrarios del espectro político, manejan la narrativa del antagonista y el pueblo que ha sido víctima. La democracia cristiana es una ideología conservadora que busca promover los valores y núcleos del individuo por medio de las enseñanzas de Jesucristo. Cosas como la familia tradicional, dedicarse a una profesión, y el servicio a la nación son sus pilares. La autocracia es una forma de gobierno en la que un solo individuo mantiene todo el poder. Ojo, evitemos confusiones, este individuo no necesariamente es un rey, también puede ser un dictador, por ejemplo. Popularizado entre los siglos XVII y XVIII, el liberalismo es una corriente ideológica que se opone a la concentración de poder en un monarca, la excesiva intervención del Estado, los privilegios legales como lo podrían ser los títulos de la nobleza, así como promueve las libertades individuales y los derechos humanos. Se le considera la base de la forma de gobierno en Occidente y en cualquier país democrático. El ambientalismo es una ideología que busca priorizar el cuidado del medio ambiente y condena los excesos de las élites que dañan la integridad de los ecosistemas. El libertarismo es una corriente que busca una sociedad que garantice las libertades individuales, proteja la propiedad privada, y promueve el libre mercado. El republicanismo es justamente la ideología opuesta al monarquismo. La palabra republicanismo y república vienen de que buscan un estado en el que las decisiones y cambios importantes sean influenciadas o decididas por el pueblo, es decir, el público. Se opone a los abusos de poder de las élites, y fomenta en todo momento la participación ciudadana, pues esta ideología cree que una república no puede funcionar si sus ciudadanos no están interesados en involucrarse, y el ejemplo más claro es el voto. El votar es considerado una responsabilidad civil en una república. La monarquía constitucional es un sistema de gobierno en el que el poder no se concentra en el monarca, sino que se divide y comparte con otras instituciones como un tribunal o parlamento. De esta forma, el poder del monarca pasa a ser más simbólico que absoluto. La anarquía es una de las ideologías de izquierda más conocidas pero radicales. Tiene como objetivo la completa eliminación del Estado en una sociedad, pues se opone a las jerarquías y autoridades y cree que las sociedades no necesitan de instituciones ni gobierno. El neonazismo, en palabras simples, son ideologías de ultraderecha surgidas después del fin de la Segunda Guerra Mundial que buscan revivir el pensamiento del famoso pintor austríaco. El libertarismo civil es una corriente de pensamiento que enfatiza y promueve sobre todo la supremacía de las libertades individuales y se opone a la intervención de la autoridad, sea este el gobierno, una institución, una corporación, etc.
El agrarianismo es una ideología que promueve el reparto de tierras y la descentralización de la sociedad. Busca formar una sociedad en la que la gente use sus tierras para tener sus propios cultivos y subsistir de ellos, haciendo que las personas vuelvan a vivir en pequeñas comunidades en vez de grandes urbes. Como se explicó anteriormente, el populismo es una herramienta que basa su narrativa en el pueblo y un ente antagónico perteneciente a las élites. Algunos ejemplos de populismo de derecha sería el candidato presidencial Donald Trump, quien describe a la clase política estadounidense y al gobierno como entes corruptas que entorpecen la libertad y vida de los americanos. El globalismo consiste en la apertura de todas las naciones, fomentando así la cooperación entre países de todo el mundo. Esto bajo la idea de que los estados del mundo no ya pueden ser autosuficientes o que cerrarse limitaría su desarrollo, por lo que la globalización generaría crecimiento y desarrollo para todos. Un concepto bastante controversial sin duda alguna. El marxismo-leninismo es la ideología por excelencia de los países del bloque comunista durante la Guerra Fría. Esta ideología promueve la revolución obrera en la que la clase trabajadora toma el poder, elimina el capitalismo, la propiedad privada, las clases sociales, la oposición política, entre más cosas. Todo con el propósito de instalar lo que la misma ideología llama la dictadura del proletariado. El maoísmo es una ideología derivada del ya antes mencionado marxismo-leninismo, con la principal diferencia de que se enfoca en el campesinado. Es decir, el marxismo-leninismo fue pensado para la clase obrera rusa y europea en general, quienes trabajaban para las grandes industrias y se oponía a los abusos de la burguesía, mientras que el maoísmo fue pensado para ser adaptada a la clase campesina china, tratándose de un país mayoritariamente rural y feudal. Además, el maoísmo busca la revolución a través de la guerra de guerrillas, por medio de un campesinado armado. Similar al globalismo, el internacionalismo promueve la apertura y cooperación entre países para fomentar el desarrollo mutuo y el bien de toda la humanidad. El fundamentalismo promueve la interpretación y práctica más literal y estricta de los textos religiosos sagrados. Hemos visto una alza de grupos así en décadas recientes en Medio Oriente principalmente. Quienes son de México, probablemente ya hayan escuchado este término antes, pues es la ideología que más ha criticado el expresidente AMLO en sus discursos. El neoliberalismo es una doctrina que promueve principalmente el libre mercado, la privatización, y una baja intervención gubernamental. El neoconservadurismo es una ideología surgida en Estados Unidos en la década de los 60, y entre sus características más importantes se encuentra una estricta oposición al comunismo y la fomentación de la democracia y el intervencionismo militar con el propósito de defenderla. El socialismo democrático es una doctrina que rechaza las tendencias autoritarias de los movimientos marxistas durante la Guerra Fría y busca la instalación del socialismo a través de la democracia, con políticas intervencionistas en la economía pero sin eliminar el capitalismo por completo, además de que tiene un enfoque importante en el estado del bienestar. Similar al socialismo democrático, la socialdemocracia es una ideología que promueve la intervención del Estado en la economía con el fin de mantener un Estado y sistema económico que vele por los intereses de la población general y reducir lo más posible la desigualdad. El socialismo libertario es una rama del socialismo que considera que el libre mercado, la propiedad privada, y la necesidad de tener un salario para sobrevivir no permiten que las personas sean verdaderamente libres. Promueve la colectivización de los medios y abolir la propiedad privada en pro de la creación de sindicatos y consejos que permitan a los trabajadores tomar las decisiones. El comunalismo es una ideología que busca descentralizar el gobierno y la reducción del poder del Estado por una gestión a una escala más pequeña, por medio de un consejo o instituciones. Esto se puede hacer ya sea a nivel de condado, municipio, o incluso en comunidades de etnias nativas. La tercera vía es un conjunto de ideas que es crítico tanto del capitalismo como del socialismo, pues considera que ambos sistemas han demostrado ser problemáticos cuando se practican con fidelidad. Busca mezclar conceptos de ambos sistemas con el propósito de crear una sociedad más justa, sin dejar atrás el desarrollo económico y la innovación tecnológica, todo esto, además, bajo un régimen democrático. Es importante aclarar que ser de tercera vía, no significa ser fascista como muchas personas lo sugieren. El transhumanismo es un movimiento que sugiere la implementación de tecnologías de todo tipo con el fin de mejorar a la raza humana.
Cosas como incrementar la eficiencia, la esperanza de vida, resistencia a ambientes adversos o enfermedades, etc. Una corriente de lo más controversial sin duda alguna. La tecnocracia es una forma de gobierno en la que la toma de decisiones y poder se les da a quienes están más experimentados y se les considera mejor cualificados en cada campo. En palabras simples, una monarquía absoluta es un tipo de gobierno en el que el monarca tiene todo el poder. Justamente el sistema que las monarquías europeas tenían antes de la Ilustración y las diferentes revoluciones. El imperialismo consiste en establecer un control sobre otra nación, ya sea a través de medios políticos, militares, económicos o culturales. El colonialismo consiste en establecer, valga la redundancia, una colonia. Se puede crear un imperio sin establecer colonias, pero establecer colonias en todos los casos es una forma de imperialismo. Un ejemplo de un país que estableció un imperio sin establecer precisamente colonias, fue el Imperio de Japón durante la primera mitad del siglo XX. Mientras que las potencias europeas son ejemplos de imperialismo colonialista. La teocracia es un sistema de gobierno en el que los líderes religiosos también cuentan con poder político, así como las leyes están enteramente o fuertemente basadas en lo que dicta la religión. Como ejemplos tenemos la Ciudad del Vaticano y la República Islámica de Irán. Los centristas radicales son aquellos que proponen una reforma rápida y radical en las políticas e instituciones de un país para así combinar elementos del socialismo y el capitalismo, como se explicó en un punto anterior. El feudalismo fue el sistema político-económico principal de la Edad Media en Europa. Consiste en la división del territorio en porciones más pequeñas llamadas feudos, las cuales están a cargo de un señor feudal, perteneciente a una clase social llamada la nobleza, una serie de familias privilegiadas y cercanas a la familia real que cuenta con privilegios otorgados por el monarca. El nacional-bolchevismo es una ideología muy particular, ya que combina dos corrientes que se odian la una a la otra. La particularidad de esta doctrina es que se opone a la propiedad privada, al igual que el comunismo, pero promoviendo ideales ultranacionalistas, al igual que el fascismo. Es difícil ubicar esta ideología en el espectro político, por lo que muchas personas simplemente la consideran de extrema izquierda en lo económico, y de extrema derecha en lo social. Llamado también kautskismo en honor a Karl Kautsky, quien fue su figura y principal promotor en la Alemania de finales del siglo XIX. El marxismo ortodoxo es la forma más temprana de esta corriente, y la que sigue los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels con mayor fidelidad. La Primera Guerra Mundial y el inicio de la Revolución Rusa hicieron que perdiera fuerza y convirtió al marxismo-leninismo en la principal ideología comunista en décadas venideras. El darwinismo social es una doctrina que aplica la teoría de la evolución y la ley del más apto para temas sociales. El darwinismo social sugiere que existen personas mejores, más inteligentes, talentosas, creativas, etc., que otras y que justamente por eso es que están en los estratos altos de la sociedad. El conservadurismo liberal promueve una baja intervención en la economía para así garantizar un libre mercado, pero en aspectos sociales fomenta instituciones establecidas con el fin de proteger los derechos y dignidad de la ciudadanía, así como servir a los intereses de la nación. Una ideología que busca reformar el capitalismo, otorgando cada industria a diferentes corporaciones en las que los dueños y los trabajadores se puedan enfocar para así impulsar la economía, así evitando incertidumbre y competencia con el fin de generar armonía. La democracia directa o también conocida como democracia pura es una forma de gobierno en la que la misma ciudadanía es quien toma las decisiones, es decir, quienes aprueban las políticas, iniciativas, reformas, etc. Esta es la forma de gobierno que existe en Suiza, mientras que la mayoría de los países democráticos tienen una democracia representativa. En esta, la ciudadanía elige a los políticos o representantes que posteriormente impulsarán las iniciativas, pero no las iniciativas como tal. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Generalmente los movimientos en pro de los derechos de la comunidad LGBT son considerados de izquierda, pero, ¿me creerías si te digo que existe una corriente de derecha que está a favor de ellos? Te presento al homonacionalismo, una ideología que mezcla el nacionalismo con los derechos de la comunidad homosexual y transgénero.
Esta ideología da a entender que los países occidentales y democráticos son los primeros y hasta ahora únicos que genuinamente han otorgado derechos y libertad a las personas de esta comunidad, y por lo tanto, los seguidores de esta ideología indican que tienen la responsabilidad de promover un patriotismo a favor de estos estados, pues en otros países sus derechos no serían tratados con la misma consideración. En Estados Unidos, algunas figuras abiertamente homosexuales y pro-Donald Trump han mostrado señales de seguir esta doctrina. El anarquismo de libre mercado o simplemente anarcocapitalismo es una ideología derivada del libertarismo que sugiere que la propiedad privada y el libre mercado son esenciales para defender las libertades individuales y que justamente esta libertad eventualmente llevará a una anarquía. En una sociedad anarcocapitalista, los servicios como policía, salud, educación, y demás, pasarán a ser dadas por entes privados, y serán regulados y financiados por el mismo mercado y capital privado, en vez de por medio de impuestos. El exponente más famoso de esta ideología en el mundo hispano es el presidente de Argentina, Javier Milei. El anarquismo social o anarcosocialismo es justamente la ideología opuesta a la anteriormente mencionada. En una sociedad anarcosocialista, tanto el Estado, las clases sociales, y la propiedad privada han sido abolidos, y la economía y servicios son públicos y colectivizados. El nacionalismo liberal es una rama del nacionalismo que promueve las tradiciones, libertades civiles e individuales y un sentimiento de pertenencia sin involucrar temas de etnia o raza. Es decir, que los seguidores de esta ideología no se fijan en tu origen étnico, sino en la forma en la que piensas y te sientes para considerarte parte de la nación, contrario a otras ideologías en las que el origen étnico es parte del sentido de pertenencia. El nacionalismo de izquierda es una doctrina que impulsa una unión de toda la población independientemente de las clases sociales, pensamiento, etc. Los seguidores de esta corriente creen que los pueblos tienen la responsabilidad de defender a sus naciones para poder así defender los derechos de la clase trabajadora y evitar intervenciones o influencias extranjeras. La principal diferencia que tiene con el nacionalismo de derecha es que el nacionalismo de izquierda se basa más en conceptos filosóficos en vez de la preservación del núcleo familiar y las tradiciones. El fascismo esotérico es una rama del fascismo que buscaba promover un aspecto espiritual por encima de pilares políticos. Esta ideología menciona que el fascismo, así como el poder de Benito Mussolini, se basaba meramente en una especie de poder divino, el cual no debía ser cuestionado, dejando así todo tipo de razonamiento a un lado. Es decir, según esta corriente, Benito Mussolini era casi una deidad y los italianos debían vivir y acoplarse a sus pensamientos, sin importar nada más. El neocolonialismo consiste en ejercer control o una gran influencia sobre naciones más débiles y menos desarrolladas que otras sin necesidad de una intervención u ocupación física y directa. El ejemplo más claro es Francia, pues hizo que varios países en África adoptaran una moneda administrada por ellos, prácticamente controlando sus economías. Primero, vamos a explicar lo que es una diáspora. Una diáspora es un grupo de personas que viven o incluso nacieron fuera del territorio original de su nación de origen. El nacionalismo de diáspora es un tipo de nacionalismo que promueve un sentido de pertenencia de personas a sus patrias de origen, a pesar de no radicar físicamente en ellas. Por ejemplo, los mexicoamericanos que sienten orgullo por sus raíces mexicanas a pesar de vivir e incluso haber nacido en Estados Unidos. La Iglesia del Unificacionismo es una rama del cristianismo originada en Corea del Sur. Sí, aunque no lo creas, en Corea del Sur existe una significativa población de cristianos. Esta rama del cristianismo, originada al término de la Segunda Guerra Mundial, aboga por diferentes valores de derecha como la unificación coreana en favor de Corea del Sur, es decir, bajo un sistema capitalista alineado con Estados Unidos, así como el anticomunismo. El populismo reaccionario es un tipo de populismo que basa sus narrativas en el descontento de la población por diversas situaciones que han afectado a una nación, como lo podría ser inmigración, inflación, crisis económicas, y demás. El tecnopopulismo, también conocido como ciberpopulismo, es un tipo de populismo que se basa en esparcir ideas populistas y propaganda política a través de medios digitales, principalmente las redes sociales. El nativismo es un tipo de nacionalismo que consiste en la protección de los intereses de las personas nativas de un país, por encima de las personas inmigrantes y de origen inmigrante.
En palabras simples, el progresismo transnacional consiste en la pérdida de poder de los órganos e instituciones nacionales para dar poder a instituciones multinacionales, cambiando el modelo de democracia que existe, de una democracia enfocada en el Estado a una democracia internacional. La democracia liberal es el modelo de gobierno democrático más usado en el mundo, en el que los ciudadanos son quienes eligen a sus representantes, pero no las políticas ni decisiones a ser tomadas. Se caracterizan por ser protegidas bajo una constitución, separación de poderes, y la protección de los derechos de todos los ciudadanos de manera justa y equitativa. Claro, todo esto en un caso ideal, porque quienes nacimos en el tercer mundo sabemos que la justicia y las leyes solo protegen a unos cuantos, pero ese es otro tema. Como lo dice el nombre, el anticomunismo es un movimiento que ha surgido en respuesta de los movimientos de derecha que se oponen a esta ideología. Movimiento surgido durante la Guerra Fría, para contrarrestar los diferentes movimientos anticomunistas financiados por Estados Unidos, así como para proteger los intereses de la Unión Soviética y sus aliados. El ambientalismo verde claro promueve el uso y creación de tecnologías con el fin de reducir la explotación de recursos naturales y la contaminación. El laborismo fue un movimiento social originado en los países europeos industrializados entre el siglo XVIII y XIX, iniciado en respuesta por los diferentes abusos a la clase obrera por parte de los dueños de las industrias. Abogaba por la reducción de la jornada laboral, derechos laborales, derecho a la sindicalización, al voto, etc. Se originó prácticamente al mismo tiempo que el socialismo, aunque son movimientos con propósitos diferentes, pero con un enemigo en común: la burguesía. El reformismo es una corriente que busca la reforma o abolición de alguna ley, institución, proceso, entre otros, para generar un cambio social. Generalmente el reformismo promueve este cambio a través de una revolución. Como lo dice el nombre, el anarquismo pacifista o anarcopacifismo es una rama del anarquismo que se opone a todo tipo de violencia, tanto la que es ejercida por el Estado, como la que es causada por movimientos sociales. El modelo nórdico es un tipo de gobierno, que, como lo dice el nombre, es practicado en los 5 países nórdicos: Suecia, Islandia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Mezcla el corporativismo, el capitalismo, los derechos laborales, altos impuestos, y un estado del bienestar para tener una sociedad productiva, pero con una calidad de vida muy alta. Su éxito es innegable, y se ha ganado elogios por todo el mundo, intentando ser imitado en más de una ocasión. Me pregunto cuándo es que México tendrá un sistema como el de Dinamarca, así como prometió el presidente. El socialismo limón es un término usado para criticar un tipo de gobierno en el que las empresas reciben subsidios por parte del gobierno para aliviar las pérdidas que algún producto que haya fracasado haya causado. A esto se le conoce como leyes limón, de ahí el nombre. El lasallismo, más que una ideología, es una estrategia para instalar el socialismo. Mientras la doctrina hecha por Karl Marx aboga por la vía revolucionaria y la organización de la clase obrera, el lasallismo busca hacerlo a través de instituciones, la participación, y la formación de partidos políticos. Parecón es un término en inglés que surgió al juntar las palabras economía participativa. Es un tipo de socialismo en el que los trabajadores participan en la toma de decisiones y la economía se planifica y se colectiviza. La principal diferencia con el socialismo convencional es que aquí la economía no es centralizada. El mutualismo es una corriente del anarquismo en la que el dinero es abolido y se cambia por un sistema de valor basado en el trabajo. Es decir, un bien o servicio debe ser intercambiado por otro bien o servicio que haya costado el mismo esfuerzo o tenga un nivel de complejidad similar. Como lo dice el nombre, el sindicalismo es una corriente que promueve y defiende el derecho de los trabajadores de fundar sindicatos para defender sus derechos e intereses. El comunismo consejista es una rama del comunismo originada en Alemania y Países Bajos que defiende la autonomía de los trabajadores a través de la creación de consejos, en vez de instituciones y partidos políticos administrados por el Estado. El transhumanismo democrático simplemente trata de una ideología que combina un sistema democrático con el transhumanismo, mejorando así a la especie sin perder los valores democráticos y de participación. El tecnogaianismo es una doctrina ambientalista que promueve el desarrollo de tecnologías que puedan ser usadas para restaurar el medio ambiente.
El socialismo utópico es un pensamiento al que llegaron varios estudiosos del tema cuando el manifiesto comunista apenas fue lanzado, imaginando cómo es que sería una sociedad socialista ideal, sin clases sociales, dinero, ni propiedad privada. Ha sido criticada en más de una ocasión debido a que se le considera una ideología sin fundamentos realistas. El criptofascismo es simplemente un término despectivo para describir a los simpatizantes del fascismo quienes siguen esta ideología en secreto, debido a la enorme condena social que existe con respecto a esta corriente de pensamiento. Es un concepto algo ambiguo, pero básicamente indica que cualquier tipo de fascismo, independientemente de su variante, debe contar con un sentimiento ultranacionalista como una especie de requisito mínimo, para poder ser catalogado como fascismo. Se trata de un movimiento de derecha francés originado en la década de los 60. Justamente por su naturaleza derechista, se le ha calificado como neofascista, aunque este mismo movimiento menciona rechazar esta ideología. Entre sus pilares ideológicos, se encuentran el nacionalismo francés, el rechazo al multiculturalismo y una sociedad diversa, la preservación de la cultura francesa, y una oposición al capitalismo y a la democracia. El movimiento identitario es un movimiento de ultraderecha originado en Francia. Entre sus pilares se encuentra el etnonacionalismo, el paneuropeísmo, el tradicionalismo, así como la promoción de teorías conspirativas como la teoría del gran reemplazo. La espontaneidad revolucionaria es una doctrina que sugiere que la única forma de llevar a cabo una revolución es cuando se hace de la forma más espontánea posible, ya que así se mantiene la pureza de las ideas y la energía para luchar. A pesar de que el concepto que conocemos como marxismo fue creado por Karl Marx, su fuente de inspiración principal fue la Revolución Francesa, así como la prehistoria. Así es, la prehistoria, pues Marx consideraba que las sociedades prehistóricas eran completamente igualitarias, al carecer de un Estado organizado, dinero, y una clase que controla los medios de producción. El socialismo inglés es una ideología ficticia, la cual es la dominante en la famosa novela 1984 escrita por George Orwell. En esta novela vemos una sociedad que vive bajo una brutal dictadura, con niveles de control y manipulación a las masas que tienen a la población prácticamente idiotizada. El socialismo inglés, conocido también como INCSOC, el cual también es el nombre del partido gobernante, se caracteriza por fuertes niveles de censura, oposición a la democracia, militarismo, una práctica desquiciada del socialismo, culto a la personalidad, manipulación a las masas, nacionalismo, y muchos otros aspectos. Una novela muy buena, que recomiendo bastante a los apasionados de la historia como yo. Esta sería la contraparte de la aristocracia. En una aristocracia, el poder lo tiene un grupo selecto y privilegiado de personas, a las cuales se les considera las mejores y más aptas. En una caquistocracia, el poder lo tiene un grupo de personas a las que se les considera las más ineptas, peor preparadas, y cínicas. Como diría mi abuelita, los más pendejos. Evidentemente, no existe un país que se haga llamar a sí mismo como caquistocrático, por la naturaleza peyorativa del término, pero es utilizado por opositores y críticos para burlarse o demeritar a un gobierno. El anarcoprimitivismo aboga por una sociedad primitiva, como lo dice el nombre. Considera que la industrialización no ha hecho más que generar división de clases y permitir que ciertos grupos privilegiados tengan demasiado poder sobre la mayoría de la población. En consecuencia, esta ideología promueve un estilo de vida sin industrias, sin tecnologías, e incluso sin agricultura, regresándonos a un estilo de vida basado en la caza y la recolección, como si fuéramos cavernícolas básicamente. La Ilustración oscura es una de las corrientes de derecha más extremistas que existen, pues se opone a los principios democráticos, de equidad de género, el laicismo, las libertades civiles, etc. Promueve el regreso a como era la sociedad en la Edad Media, con una monarquía absoluta como forma de gobierno, y con la Iglesia siendo parte fundamental del Estado. El posadismo es una ideología marxista derivada del trotskismo, que hacía un enfoque especial en la ufología, es decir, el estudios de ovnis. Los posadistas estaban convencidos de que los extraterrestres que tenían la capacidad de crear naves espaciales que podían llegar a otros planetas, vivían en sociedades mucho más avanzadas que la nuestra, y justamente dicho avance se debe a que son civilizaciones comunistas. Es decir, que para poder seguir avanzando tecnológica y científicamente, era necesario alcanzar el comunismo.
De hecho, los posadistas afirmaban que los avistamientos ovnis se debían a que los aliens tenían la intención de visitarnos para ayudarnos a hacer el comunismo y enseñarnos todo lo que saben. Increíblemente, esta corriente tuvo bastante fuerza, llegando a tener partidos políticos en 15 países diferentes, pero, como era de esperarse, al morir su fundador, perdió fuerza y prácticamente ha desaparecido. Queda un solo partido político en el mundo que sigue esta corriente y está activo, en Uruguay. En fin, yo también quiero de la que se fumó el creador de esta ideología. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Extrañé mucho esto, y tengo la intención de volver y traer más contenido. No olviden darle like, comentar, y compartir este video con sus amigos, porque yo no tengo y me siento solo. Suscríbanse también, para que así el Zelkemo pueda tener dinero para comprarme de comer, ya estoy harto de alimentarme de puros frijoles con pan. Cállate gato, si tanta hambre tienes lo que debes hacer es buscar trabajo, puto mantenido. En fin mi gente, se viene más contenido, gracias por todo su apoyo como siempre, espero seguir viéndolos por aquí. Nos despedimos Zelkemo. Y el gato. Se la lavan papus y mamus.